Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio El Poder de Saber. Como siempre, a ustedes darles las gracias, ¿verdad?, por conectar con nosotros en este momento. Nosotros, a propósito de que hoy, justamente hoy, 19 de diciembre, se cumple el 60 aniversario de la batalla del Hotel Matún, no hemos querido dejar pasar esta fecha tan importante para la historia reciente de la República Dominicana. La batalla del Hotel Matún, que inició con una emboscada del ejército de la República Dominicana, acompañado, ¿verdad?, por fuerzas extranjeras, para tratar de eliminar físicamente a esos honorables constitucionalistas que dieron incluso algunos su vida por restaurar el orden constitucional de la República Dominicana. Quiero darle la bienvenida a don Luis Quesada, que me acompaña como siempre, y a don Tabito Bencosme. Muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí para tratar este tema. Como vieron en el inicio del programa, ese video muestra la visita que le hiciéramos nosotros al director del Panteón de la Patria, al licenciado Ubrit, donde le participamos la idea que teníamos los mocanos de primero sacar a Pedro Santana del Panteón de la Patria, pero eso es otro tema que no es de esta agenda de este programa de hoy. Y la otra idea era de incluir, exaltar al Panteón de la Patria al coronel Lora Fernández, quien fue un héroe de la guerra de abril y también de la batalla del Hotel Matún. Además de eso, nosotros también tuvimos recientemente en el Congreso Nacional una comisión de regidores del Ayuntamiento de Moca, donde también depositamos una serie de resoluciones que aprobamos aquí en el Consejo Municipal, donde incluye también la exaltación del coronel Lora Fernández al Panteón de la Patria. Como pueden ver en las imágenes, le entregamos por escrito a los 4 diputados de la provincia de Espaillat, incluyendo al diputado Gustavo Sánchez, que también es originario de aquí de la provincia de Espaillat y es el vocero del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana, para también hacerlo copartícipe de estas iniciativas, que fueron varias, reiteramos, pero que en ellas incluía lo que vamos a tratar el tema de hoy, es la exaltación del coronel Lora Fernández al Panteón de la Patria. También pueden ver los amables televidentes. También nos hicimos acompañar de uno de sus descendientes, el coronel Lora León, que más adelante estaremos haciendo contacto vía telefónica, ya que hoy, en el 60 aniversario de esta importante batalla, se hizo un acto, una actividad en el Hotel Matún en Santiago. Así que entramos en materia inmediatamente y vamos a darle la oportunidad a don Luis Quesada para que nos haga una introducción brevemente de los antecedentes, ¿verdad?, de que llevaron al traste a esta batalla del Hotel Matún, para que pongamos en contexto a los televidentes. Muchas gracias a don Handler Pérez y a cada uno de los amigos que siguen El Poder de Saber, y a don Tabito, que es historiador de la familia Bencosme, historiador mocano también. Pues miren, los antecedentes hay que remontarlo de aquel domingo 19 de diciembre de 1965, como decía don Handler, hoy se cumplen 60 años de esa batalla, y realmente la palabra batalla está bien utilizada porque los historiadores ya la han consensuado a nivel de la Academia Dominicana de la Historia, del Archivo General de la Nación, varios libros publicados, por ejemplo,
les voy a presentar un libro que se llama precisamente La Batalla, como ven en pantalla, La Batalla del Hotel Matún, 1965, cronología, escrito por Lipe Collado, que tiene muy buena cronología. Incluso lo que salió al otro día del 19 de diciembre, ahí tienen la Batalla del Hotel Matún de Lipe Collado. Al otro día, lo que salió publicado en el Listín Diario, el día 20 de diciembre, usa la palabra batalla también, porque fueron 7 horas de combate intenso, ¿verdad? Muy intenso. Pero antes de entrar al combate, vamos a los antecedentes que nos ha pedido Don Handler. Ustedes saben que hubo el 20 de diciembre del 62 elecciones libres, las ganó el profesor Juan Bosch, tomó posesión el 25 de febrero del 63, el 25 de septiembre del 63 le dieron un golpe cívico-militar. Y ese interregno que va desde el 25 de septiembre del 63 hasta el 24 de abril del 65, el país estuvo, diríamos, una serie de preparativos, tanto de orden cívico, de orden político, como de orden militar, para reponer el orden constitucional violentado el 25 de abril de 1963, cuando se derrocó al profesor Juan Bosch. Entonces, el líder en la parte militar era un militar llamado Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ese realmente fue el que inició todas las operaciones, el movimiento para desencadenar un proceso cívico-militar que diera al traste con el gobierno del triunvirato que presidía Donald J. Rick Cabral en 1965. Efectivamente, el sábado 24 de abril de 1965 comienza la revolución. Los primeros 4 días prácticamente los constitucionalistas iban con la avanzada y con muchas posibilidades de triunfar y reponer el gobierno constitucionalista. El lema era constitucionalidad sin elecciones. Pero pasó algo que no estaba previsto. Y es que a los 4 días, el 28 de abril, se dio una intervención militar norteamericana. Nunca sabremos exactamente cuántos miles de marines se aparecieron, pero de que fueron varios miles, ¿no? Pero con los mejores armamentos que se utilizaban en la guerra de Vietnam, en el gobierno de Lyndon Johnson. Y entonces una guerra, diríamos, para restablecer un orden constitucional sin elecciones, se convirtió entonces en una guerra patria, en una guerra patriótica, ¿no? Todo eso terminó en septiembre, el 1 de septiembre, con el gobierno de Héctor García Godoy Mocano, que fue un gobierno de transición para preparar a unas elecciones en junio del 66, pero pasó algo insólito. Y es que desde el 1 de septiembre, cuando comienza el gobierno provisional de Héctor García Godoy, el país vivió de sobresaltos en sobresaltos hasta que llegamos a diciembre. En diciembre, el 19 de diciembre, se cumplieran 7 meses de la muerte de Rafael Tomás Fernández Domínguez, y la plana mayor del gobierno constitucionalista, que ya había entregado, ya prácticamente el conflicto armado había cesado el día 1 de septiembre, pues iban a tener una misa en la iglesia La Altagracia de Santiago a las 7 de la mañana. De ahí salían para el cementerio de la 30 de marzo a depositar en la tumba de la familia Fernández una ofrenda. Y de ahí la plana mayor del PRD, dirigida por don Antonio Guzmán Fernández, le tenía una especie como de desayuno, ¿verdad? Correcto. En el Hotel Matún. Correctamente. Los líos comenzaron desde la misma misa. Ya desde la misa hubo que desmontar explosivos. Recuerden que andaban los hombres ranas dirigidos por Montes Arache, ¿no? Y estaba la plana mayor de todos los constitucionalistas. ¿Cuál era el plan? El plan fue cifrado por los remanentes militares del CEFA, del Gobierno de Reconstrucción Nacional, de Inver Barrera, de Elías Wessing y Wessing, junto con Bruce Palmer, que era el jefe de las tropas norteamericanas, pero además era el subjefe de la Fuerza Interamericana de Paz. Fíjate si esa batalla fue grande, que eso le costó de una vez el cargo. Al otro día le dieron un planazo a Bruce Palmer, ¿no? Y entonces
el plan era emboscarlos en el Hotel Matún y matarlos a todos. No dejar uno de los líderes. Señores, si ustedes cogen el listado de los que estuvieron presentes, ahí estaban todos los líderes. Bueno, estaba Camaño, por supuesto, estaba Montearache, estaba La Chapelle, estaba Taveras, estaba... Todos, aquí en el libro del IPE están con nombres y apellidos todos los líderes constitucionalistas civiles y militares. O sea, era una operación limpieza lo que se pensaba hacer. Eso fue advertido por Héctor García Godoy. Héctor García Godoy llamó a Camaño a Palacio en esa semana antes, cuando ellos anunciaron por la prensa de que iban a una misa a Santiago. Le dijo, no vayan a Santiago. Que sé por los organismos de seguridad que se está coordinando un plan para atacarlos a ustedes. Se lo dijo el presidente, sí. Héctor García Godoy. Que ha sido conflictivo eso. Dicen que Héctor García Godoy debió actuar de otra manera. Bueno, lo que mucha gente dice es que Héctor García Godoy debió haber renunciado. Sí. Ha sido conflictivo el tema. Parece un tema que nos llevaría muy lejos. Exacto. Sí. La cuestión es que Camaño le dijo que no al presidente, que ellos iban a ir sin armas. Le dijo incluso no vayan a pie, atravesando el pueblo de Santiago a pie, vayan en vehículos. Le dijo, está bien, voy a aceptar todas esas condiciones de que vayamos en vehículos y todas esas cosas. Señores, fue una batalla porque fueron 7 horas de ametrallamiento intenso. Cuando ellos llegaron al Hotel Matún, ya antes de llegar, se estaban apertrechando camiones de militares, ¿no? Estamos hablando, nunca sabemos el número exacto, pero la desproporción es como si dijéramos 30 constitucionalistas contra 300 militares, ¿no? Nunca sabremos el número exacto, pero realmente fue un ataque desde el monumento. Se utilizaron tanques de guerra, se utilizaron bazucas, 2 aviones Mustang de esos P-51, que son aviones de combate, ¿no? Y son muy, muy, muy veloces. Óigame, hicieron un guayo del Hotel Matún. Las fotos que hay de la cantidad de penetraciones de balas en las paredes del Hotel Matún es enorme. Y evidentemente los muertos... Según Héctor García Godoy, porque nunca hemos sabido exactamente el número de muertos, en un comunicado él habló de 72 muertos y 38 heridos. Nunca se ha sabido exactamente cuántos fueron, ¿no? Sí sabemos que de los constitucionalistas hubo 5 bajas, 2 mortales, Juan María Lora Fernández y su asistente, el sargento mayor Domingo Báez Peña, que le decían Minguito. Y sabemos que hubo 3 heridos, el mayor Héctor Suárez Félix, el sargento teniente Francisco Suárez Castro y el raso policial César Rafael Camaño, que era sobrino del coronel Camaño. Esos fueron heridos, ¿no? Pero realmente, si vamos a confiar en los datos que ofreció el presidente en el campamento Gregorio Luperón, él habló de 72 muertos y 38 heridos. Por tanto, vale decir que fue una batalla, como decía el periódico Listín Diario. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Bueno, realmente hay que decir que ese acto iba a ser un acto muy simbólico, o sea, también iba a tener una connotación política importante, porque estamos hablando de que se iban a honrar al líder de la revolución. Y entonces se sabía, del otro bando se sabía que si se llevaba a cabo totalmente esas ceremonias y esas actividades iban a ser de gran impacto a nivel público, ¿verdad? A nivel popular, vamos a decirlo así, donde ya habían llamadas unas elecciones para el año que venía. O sea, era un buen inicio, incluso, vamos a decirlo así, hasta de campaña, ¿verdad? Para el candidato que iba a representar la facción de los constitucionalistas. Entonces, es bueno recalcar que lo que dijimos al inicio de la idea que hemos tenido de que sea exaltado el coronel Lora Fernández al Panteón de la Patria, que murió, ¿verdad? Ofrendó su vida, fue una de las bajas que tuvo en el Hotel Matún, pero también hay que mencionar que en la guerra de abril fue un ente importante, porque en la famosa batalla del Puente, el coronel Juan María Lora Fernández era el que encabezaba esa batalla a ausencia de Camaño.
Además de eso, Camaño fue quien le encomendó a él la importante tarea del asalto a la fortaleza Santo Domingo, la fortaleza Osama, la cual llevó a cabo de manera exitosa el coronel Lora Fernández y termina entonces muerto en la batalla del Hotel Matún, o sea que los méritos de sobras están para que él sea exaltado al Panteón de la Patria, que debemos indicar que en el Panteón de la Patria actualmente solamente hay 2 héroes de esa guerra de abril, que es Camaño, Rafael Tomás Fernández Domínguez. Rafael Fernández Domínguez y Camaño, exacto. Y que de manera, vamos a decirlo, providencial, de la vida, ¿verdad? Están los 2 nichos, uno en el costado izquierdo, el de Fernández Domínguez, el costado derecho está Camaño y en el centro hay uno vacío, que es el que nosotros entendemos que espera a los restos mortales del coronel Lora Fernández, que también debemos indicar que es mocano porque nació aquí por acta de nacimiento en el distrito de Higuerito. Ahora vamos a darle paso a don Tabito para que también nos amplíe más de esta batalla del Hotel Matún a propósito del 60 aniversario, hoy 19 de diciembre. Bueno, hoy, como ustedes han dicho, se cumplen 60 años de esa gran batalla, de esa efeméride. Y quiero, con motivo de ese aniversario, puntualizar algunas cosas. Es advertir que sectores retardatarios, sectores reaccionarios, a propósito, vienen queriendo opacar y sepultar ese hecho. Ese hecho patriótico, sumamente patriótico, que defendieron el honor de la Revolución de Abril y el honor de Fernández Domínguez. Por eso el coronel Lora Fernández perdió la vida, porque defendió con honor y con valor numantino ese hecho. Y hay gente que quiere sepultar eso, opacar eso, que no se recuerde ese hecho. Hay gente tan barbarazo que dicen algunos que en la batalla del puente no se peleó. Oigan, hasta dónde llegan algunos retardatarios, algunos que estuvieron del otro lado, que fueron derrotados, que el CEFA fue derrotado vilmente ahí y que huyeron como gallinas. Ahí estaba el coronel Lora Fernández comandando esas tropas. Entonces, con respecto al hecho de hoy, que conmemoramos hoy, como bien don Luis hizo unos antecedentes, de ahí vienen, porque no ha hecho históricos fortuitos. Un segundito, David, escúchame la introducción. Tenemos en la línea al coronel Lora León, muy bien, descendiente de ese héroe Fernández. Lo voy a poner en vivo, coronel. ¿Se escucha bien? Sí, mire. Estamos en vivo. Quiero que nos hable, sé que usted va rumbo a Santo Domingo ahora en ruta, que nos hable brevemente de cómo aconteció el acto que se realizó esta mañana en el Hotel Matún en celebración del 60 aniversario de la batalla del Hotel Matún del 19 de diciembre del 65. Sí, buenas tardes ante todo y gracias por su llamada y agradeciendo por antemano al ministro, a la Presidenta de la República, al ministro de Defensa, a la Alcaldía de Santiago, a la Gobernación de Santiago, al senador, a los diputados y autoridades militares, civiles y militares, el Mayor General Alegría y el
el general Soto Torman, que asistieron a esta solemne actividad. Fue muy buena, muy vistosa, muy concurrida, tanto por civiles como por militares. Fue una nutrida participación de las tres fuerzas, de la Fuerza Armada, Ejército, Aviación y la Marina de Guerra, así como la Policía Nacional. Asistió el general de Viada Pérez, que está comandando allá. Fue muy emocionante. Se le entregaron medallas de reconocimiento por la conmemoración de los 60 años del Matún y de Abril al señor Ulises Polanco, a José Augusto Vega Invert, a Dimitri Félix, hijo de Sucre Félix, a Milvio Pérez, que Milvio Pérez fue el fotógrafo de Abril, así como al doctor Fran Joseph Tomén, que el doctor Fran Joseph Tomén, junto con el doctor Pedro Jorge Blanco, hermano del doctor Jorge Blanco, que fue presidente de la República, fueron médicos que fueron a socorrer y auxiliar a los militares que estaban heridos, y el doctor Tomén y el doctor Pedro Jorge Blanco fueron los médicos que levantaron el cadáver inerte ya de Lora Fernández, cuerpo inerte, su cadáver. Bueno, tuvo la señora en su representación, le entregó una medalla en un acto tan emotivo y tan grandioso. En las redes sociales ya están muchas imágenes. Qué bien, qué bien. Como le dije, qué bien. Nuestras Fuerzas Armadas siguen apoyando y siguen viendo este evento de Matún no como el fin de la Guerra de Abril, sino como el inicio de la unión de nuestras Fuerzas Armadas y el mantenimiento de la democracia que tenemos durante 60 años. Muy bien. Ininterrumpida. Hemos tenido altas y bajas, pero nuestro cuerpo castrense ha mantenido siempre la coherencia de mantener nuestro gobierno civil y constitucionalmente instituido. Muy bien. Por el Coronel, pueblo dominicano. Coronel, finalmente, ¿qué importancia entiende usted que tuvo ese acto tan importante al rememorar y reconocer, ¿verdad?, a parte de los actores directos e indirectos de esa batalla del Matún? Bueno, es un ejemplo de unidad, es lo importante. Hay un lema en las Fuerzas Armadas: todos para uno y uno para todos. Este último evento de abril, del Matún del 75, que empezó en abril y termina en el Matún, es un ejemplo para que nuestras Fuerzas Armadas sigan unidas para mantener el orden constitucional, que para eso estamos edificados, adoctrinados, instituidos y forjados para mantener nuestra patria y sobre todo defender nuestra soberanía nacional, nuestro suelo patrio. Muy bien, muy bien. Nos ha costado mucho desde nuestra independencia en 1844 hasta hoy, 2025. Muy bien. Eso es lo importante. Muy bien. Coronel. Eso es el ejemplo más grande de abril. Y fueron hombres de uniforme que se enfrentaron, Sí. hermano contra hermano, que nunca debe repetirse. Al contrario, ejemplo. Por eso es un ejemplo que tenemos que aprender para no repetir ese error. Muy bien, muy bien. Coronel, le agradezco infinitamente la amabilidad que ha tenido usted a recibir nuestra llamada para darnos
su parecer respecto a esa actividad tan importante que se hizo esta mañana. Escucho que está ahí con sus hermanas, dénosle un abrazo de parte de este programa y que terminen de llegar bien a Santo Domingo y muchísimas gracias, coronel. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Y deme una acotación al margen. Sí. Este año estuvo también acompañando a todos nosotros la cuarta nieta. Oh, qué bien. La cuarta nieta mía y la quinta bisnieta del coronel Lora Fernández. Qué bien. Qué bueno que desde temprano esa generación siga recordando a su abuelo o tatarabuelo, en este caso, por su heroísmo, ¿verdad? Y ofrendar su vida al país. Muchísimas gracias, coronel. Sí, porque debe haber relevos. Los relevos deben estar presentes siempre. Así es. Esos son los que marcan el futuro. Así es. Muchas gracias, coronel. Muy amable. Bueno, un honor. Bien. Saludos por allá. Igualmente. Bye. Bueno, ahí estuvimos conversando vía telefónica con el descendiente directo del coronel Juan María Lora Fernández, el teniente coronel Lora León, que va desde Santiago hasta Santo Domingo después de haber terminado en ese acto tan importante esta mañana en el Hotel Matún, a propósito del 60 aniversario de la batalla del Hotel Matún. Continuamos, don Tabito. Bien. Bueno, cuando se interrumpió por la llamada del coronel, o al coronel, yo hablaba de la necesidad de que las nuevas generaciones no olviden el hecho que sucedió un día como hoy, hace 60 años, que fue un hecho en defensa de la patria, en defensa de la soberanía nacional. Este país estaba intervenido por tropas extranjeras cuando sucedió eso. Entonces, nosotros tenemos que llamar a la juventud de hoy, a la juventud que va emergiendo y que puedan ser miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que lo hagan con honor, que lo hagan con méritos patrióticos, que realmente vayan a defender la patria, a defender el honor de la República Dominicana, porque si lo entregamos a gente, a entreguistas, pues ya tenemos que tener en cuenta que no tendríamos patria. Y tendremos patria mientras hayan hombres y mujeres como los que se entregaron, como los que defendieron hace 60 años el Hotel Matún, que fueron a acabarlo con todo, fueron a matarlo, fueron a acabar con lo que defendieron la soberanía nacional desde el 28 de abril. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta y saber que la patria nos necesita día y noche, hora por hora, minuto por minuto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, don Tabito. Creo que es importante la apreciación que hace el teniente coronel Lora León de ese mensaje de unidad, porque realmente fue un enfrentamiento entre fuerzas internas, fuerzas castrestes internas de nuestro país, y creo que esas cosas no pueden ocurrir y mucho menos cuando hayan incidencias, ¿verdad?, de potencias extranjeras. Yo quería poner sobre la mesa aquí ¿qué opinan ustedes sobre ese acto que se hizo el 19 de diciembre? ¿Fue una imprudencia de los constitucionalistas a sabiendas de que el presidente de la República había advertido sobre los problemas que podían tener en ese acto? También saber primero la decisión de ir desarmados y después cómo aparecieron las armas, porque al final no fueron desarmados. O sea, ¿fue un exceso de ellos? Yo quiero, don Luis. Sí, cómo no. Yo quiero intervenir en eso. No fue un acto de imprudencia, eso fue un acto de honor. Honrar, honra, sabemos siempre. Escúcheme, lo que quiero aclarar que
Cuando pregunto un acto de imprudencia desde el punto de vista de que se sabía que iba a haber... No, lo interpreto bien, bien. Pero es que eso era un acto para reverenciar, para recordar, para rendirle honor, homenaje y para conmemorar el 7º mes de la muerte del ideólogo de la Revolución de abril de 1965, que lo fue el coronel Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez. Entonces, ese hombre cayó heroicamente en el asalto al palacio, que estaba el palacio ocupado por tropas norteamericanas, y Fernández Domínguez y un grupo de hombres comandado por él, Elio Capozzi y La Chapelle Díaz y otros, y Román, esa gente fueron a rescatar el palacio que era de los dominicanos, que era de nosotros, que es de nosotros, y estaba intervenido por las tropas mixtas del CEFA y de los norteamericanos. Entonces, Fernández Domínguez fue a rescatar el palacio y ahí cayó. Entonces, para eso fue que vinieron a Santiago Camaño y sus camaradas, vinieron a Santiago a hacerle honor y a recordar, a celebrarle una misa a ese patriota a todas luces, un patriota a carta cabal. Muy bien. ¿Qué opina usted, don Luis? Sí, yo quiero hacer algunas precisiones con respecto a eso. De si fue imprudente. Miren, como desde el principio de semana salió en los medios de comunicación por parte de los constitucionalistas que se iba a hacer ese acto, y el gobierno tuvo una entrevista en el mismo palacio, el presidente Héctor García Godoy Cáceres, porque García Godoy es su primer apellido, Cáceres es su segundo apellido, advirtiéndole, ellos aceptaron todos los puntos del gobierno. Va a haber 3 pasos, no va a haber eventos públicos ni en parques, ni en la calle, ni nada de eso, sino la misa, la ofrenda floral en el cementerio de la 30 de marzo, donde está el mausoleo de la familia de Fernández Domínguez, y de ahí la pequeña recepción en el Hotel Matún. Y de ahí se regresaban, ¿no? Yo sí quiero enfatizar lo siguiente. Hubo un plan orquestado desde el MIS, desde la misma embajada norteamericana, dirigido por Bruce Palmer. Fíjense una cosa curiosa que a la gente le pasa desapercibida. Yo recuerdo en las crónicas que salieron en la prensa que desde primeras horas de la mañana en todos los periódicos nacionales, El Caribe, El Distinto, ¿sabe lo que salió? Una invitación a un cóctel a las 6:30 de la tarde en el Hotel Hispaniola, y quien invitaba era Bruce Palmer. Y no decía el motivo del cóctel. Ellos pensaban que ya a las 6:30 de la tarde era un hecho consumado, que habían masacrado a todos los constitucionalistas. ¿Iban a celebrar en ese cóctel? Iban a celebrar en el Hotel Hispaniola. Y a última hora tuvieron que suspenderlo, el cóctel, ¿verdad? Entonces, no cabe duda, eso fue orquestado en la embajada por el ministerio, en coordinación con el Ministerio de Defensa norteamericano, y con ese conciliábulo de militares que formaron el gobierno de reconstrucción nacional, que eran gente, como dijo don Tabito, del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada, del CEFA. Pero no hubo de parte... Lo que tú dices de las armas fue un desarreglo que hizo Montes Arache, porque realmente Camaño ordenó que fueran sin armas. Sí. Y Montes Arache le dijo que sí, pero le dijo a los ranas, métame los baúles, lléneme de M16, fusil, sí, de fusiles, de FAL. El FAL era un rifle de larga distancia. Sí. Óigame, si no hubieran tenido esas armas ahí, todos los hubieran masacrado. Eso no cabe la menor duda. Miren, era una operación limpieza. Y al no darse el hecho de poderlos eliminar a todos en la batalla del Hotel Matún, entonces hubo un plan de contrainsurgencia a partir del 66, que fueron matando muchos líderes constitucionalistas, tú lo sabes, ¿verdad? Y en ese periodo que va desde que sube Balaguer en julio del 66
hasta 1974, ese fue el periodo más fuerte de los 12 años, ¿no? Casi todos los líderes constitucionalistas, la gente que dirigió comandos revolucionarios, fueron diezmados. Se fue Amin Abel Hasbún, se fue Otto Morales, se fue Henry Segarra, se fue una playa. Incluyendo a Camaño. Incluyendo después en el 73 a Camaño. Sí. Así es. Sí. Bueno, yo pongo ese contraste porque no solamente fue el aviso que le hizo el presidente Héctor García Godoy Cáceres, sino también es que en la misa hubo problemas. Camino al cementerio también hubo problemas en el cementerio con respecto a la emboscada. Claro, Sí. hubo problemas desde la misa misma. Los ranas desarticularon algunos explosivos. Después tiroteos en el cementerio. Correcto. Y entonces al final, independientemente de todo eso que ocurrió, entonces también ir a ese desayuno que tenía preparado. ¿Tú sabes Antonio qué Guzmán. salvó también a los constitucionalistas? Que había un circo en Santiago presentando, que la mayoría eran actores norteamericanos, y ellos lo tomaron de rehén. Por eso realmente no intervinieron y aquello hubiera sido un Una baño masacre, de sangre, sí. una masacre. Sí. Ahora, siempre usted mencionó al principio, don Handler, el asunto de la participación del presidente Héctor García Godoy. Fueron tímidas las averiguaciones de los responsables de ese hecho por parte del gobierno. O sea, yo como historiador me atrevo a decir que fueron tímidas, tan tímidas que realmente no se levantó ningún expediente, no se interrogó a nadie. Oye, no se interrogó a nadie, y eso casi ameritaba que si no se lograba poner en claro lo que fue 6 o 7 horas de disparos intensos, ¿verdad? Que Santiago prácticamente se convirtió en un campo de guerra, el presidente debió haber renunciado por dignidad, ¿no? Sí. No lo Bueno, hizo. así es. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo que teníamos para este tema. A nosotros nos queda decirle a los televidentes que estos hechos deben ser recordados, porque la patria descansa en las conmemoraciones y las rememoraciones de estos hechos de orden patriótico tan importantes. Hace falta la concientización dentro de estas nuevas generaciones sobre todos esos hechos históricos que nos han permitido esta libertad que tenemos. No podemos, ¿verdad?, dar un paso atrás con respecto a ese tema. En ese orden nosotros seguiremos desde este programa teniendo una voz, clamando para que estos hechos no queden en el olvido y que queden grabados aquí en esta plataforma para que puedan ser reproducidos por todo aquel que le interese. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros hasta este momento y les invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima entrega de este su espacio, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.